Bienvenidos a este nuevo curso de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, que se denomina Toda Ciencia es Política. Soy Diego Golombek, biólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, y los voy a acompañar en este viaje de ciencia, política y un poco más. Se preguntarán obviamente por qué el título. Bueno, al menos para los argentinos de la audiencia es bastante obvio que me estoy refiriendo nada menos que a el grupo de rock argentino que es Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, ¿sí? Que tiene una frase en un disco llamado Un Bayón para el Ojo Idiota llamado "Si esta cárcel sigue así, todo preso es político". Bueno, cambiemos preso por ciencia, ¿no? Porque toda ciencia es política, en el sentido de que toda ciencia apunta a organizar el mundo, a mejorar el mundo, a cambiar la vida de la gente. ¿Y qué mejor definición de política que esa? Vamos a tener 4 clases en este curso y les cuento un poco de qué se trata. En esta primera clase vamos a hablar de tenemos nuestro sistema y nuestros métodos, le hace con acento soviético, por supuesto, ¿sí? Vamos a hablar de sistema científico y de algunos números de dónde está la ciencia en este momento en el mundo, incluyendo Latinoamérica, por supuesto. La segunda clase va a tener que ver con las ideas de la ciencia, un poco de la naturaleza de la ciencia. ¿Qué quiere decir pensar científicamente? La tercera clase tiene que ver con contar la ciencia, contarla y medirla. A ver, ¿es lo mismo publicar en una revista supuestamente prestigiosa que en una del montón? ¿Tenemos problemas los latinoamericanos a la hora de publicar? ¿Y cómo se mide esto? ¿Y qué es eso de la ciencia abierta? La última clase, finalmente, es hacer un poquitito de ciencia ficción en el sentido cabal del término, hacer ciencia con un poquito de ficción. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuáles son las tecnologías de hoy, de mañana y de pasado mañana? En todo esto no voy a estar completamente solo, vamos a tener algunas estrellas invitadas, ¿sí? Van a estar con nosotros científicos y científicas realmente de gran nivel que aceptaron de muy buen grado participar muy brevemente con algún testimonio en estas clases. Va a estar Diego Hurtado de Mendoza, que actualmente es secretario en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Va a estar Vanina Martínez, experta en inteligencia artificial. Erika Heinz, que dio el mal paso desde la ciencia a la política tradicional, dado que fue ministra en su provincia, en Santa Fe, y actualmente es diputada provincial. Va a estar también Fernanda Beigel, la experta en ciencia abierta, no solo en Argentina, sino en el mundo, y si no será un testimonio grabado, pero al menos algunas ideas que me aportó, también va a estar Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido, extraordinario científico que vive hace muchos años en México y realmente es una luminaria en la biología celular, en la bioquímica, pero también en esto de pensar la ciencia. ¿Todos listos? Bueno, toda ciencia es política, clase 1. Tenemos nuestro sistema. Sistemas científicos, políticas en ciencia y tecnología, modelos de ciencia. Vamos a hablar obviamente de sistemas. Y si hablamos de sistemas, les tengo que presentar a una persona. Les tengo que presentar a este señor. Tal vez no le suene, gordito, de gafas, ¿sí? Ludwig von Bertalanffy, tipo absolutamente genial, que entre sus muchos aportes a la ciencia está el diseño de una teoría general de los sistemas. ¿A qué se refiere con esto Bertalanffy? Se refiere a que uno puede estudiar un sistema particular, puede estudiar un sistema circulatorio, un sistema financiero, pero tienen propiedades que le son comunes y podemos estudiarlo en tanto sistema, independientemente de lo que tenga dentro. Así estudiamos el sistema nervioso, el sistema bancario, un sistema científico. Y de acuerdo a von Bertalanffy y algunos de los que siguieron, como Heinz von Förster y varios otros de estos sistémicos maravillosos, que hoy la verdad que no están tan de moda, pero valdría la pena que estuvieran, podríamos hacer una definición de sistema, ¿sí? Y podríamos decir que un sistema podemos definirlo como un conjunto formado por dos subconjuntos. Un subconjunto de partes y un subconjunto de relaciones. De nuevo, imaginen cualquier sistema. Imaginen el sistema respiratorio. Imaginen el sistema legislativo.
Obviamente podemos pensar cuáles son sus partes, cuáles sus relaciones y también ese límite del gran conjunto que es el que me dice estoy adentro del sistema, estoy afuera. Permítanme una disquisición biológica. El sistema nervioso central tiene un adentro y un afuera. Hay barreras que me dicen estás adentro o estás afuera y no te dejo pasar porque defiendo. Para todo sistema esto es válido. Para un sistema científico vale la pena pensar en qué quiere decir estar afuera del sistema científico o estar adentro. Hay reglas que me permiten estar o no estar, ¿cómo se definen? Estos sistemas me generan modelos, modelos de organizar esas partes, de organizar esas relaciones en un sistema científico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor, Raymond Carver, o cuando hablamos de un sistema científico? En realidad, tendríamos que hablar en plural. Hablamos de sistemas, modelos diferentes científicos. Tal vez haya dos que son los que con muchas variaciones se han impuesto en el mundo y tienen bastante que ver con el rol del Estado en estos sistemas. Pensemos en un modelo anglosajón, ¿sí? Que es donde empezó todo finalmente. ¿Sí? La organización científica posiblemente empezó en Inglaterra, las primeras revistas científicas, las primeras sociedades científicas, tal vez también los primeros modelos que se han mantenido hasta nuestros días. Pensemos en lo que es el modelo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y en varios otros países que lo imitan. ¿De qué se trata este modelo? Hay un financiamiento, por supuesto, ¿sí? Pero ese financiamiento financia proyectos, financia ciencia, no financia trabajo. El modelo anglosajón, de una manera muy general, por supuesto con excepciones, no da trabajo. Da algo de dinero a personas o instituciones. ¿Sí? Entonces, no hay una continuidad laboral garantizada por el Estado. No hay una carrera de investigador garantizada por el Estado. El Estado, en todo caso, podría llegar a garantizar vas a tener dinero para trabajar o vas a tener una institución para trabajar. Otras instituciones son las que dan trabajo, las universidades, por ejemplo. Tan es así este modelo que a veces se vuelve realmente muy extremo. Imaginemos lo que sucede en Estados Unidos, en muchas universidades de primer nivel. El salario del investigador profesor no es de 12 meses, a veces el salario es de 10 meses. Y uno se pregunta que los otros 2 meses no comen, ¿la universidad no les paga? No, esos 2 meses hay que suplementarlos con el dinero que uno tenga de subsidios para trabajar. El otro extremo podría ser el modelo francés, donde el Estado da trabajo. Los investigadores son investigadores de alguna institución y del Estado. Es un modelo también muy restrictivo el francés. Llegar a esas posiciones dentro del sistema científico francés es muy difícil. Hay realmente un embudo, un triángulo al cual llega relativamente poca gente. Pero la que llega tiene un trabajo garantizado por el Estado. ¿Podríamos hablar en este caso de un modelo latinoamericano de sistema científico? Posiblemente sí. Bastante mixto, incorpora cosas de ambos sistemas, pero en la mayoría de los casos el Estado es un dador de trabajo. El Estado contrata investigadores, contrata becarias, becarios, contrata gente para hacer el trabajo de investigación. Sumado a que esa gente posiblemente esté en algún otro eslabón, en alguna otra parte del sistema, una universidad, un hospital, un instituto. Claro, cuando uno habla de modelo latinoamericano, no puede dejar de recordar una aventura extrañísima y absolutamente maravillosa que ocurrió en los 70 y que se llamó justamente Modelo Mundial Latinoamericano, un nombre bastante pomposo pero extraordinario. La verdad que llevado a cabo por científicas y científicos realmente de tremendo nivel en Bariloche, en la Fundación Bariloche, una ciudad paradisíaca de Argentina, en respuesta a lo que había sido el modelo del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de cómo funciona el mundo, porque básicamente es un modelo mundial de cómo funciona el planeta. Es un modelo matemático y con las pocas herramientas computacionales que había en ese momento para hacer algo de modelística. Bueno, ¿qué hacen
estas personas guiadas por Amílcar Herrera, que venía de la geología, pero entre otros estaba, fíjense, Hugo Skolnick, que todavía está muy activo en cuanto a cuestiones de criptografía y de computación, Enrique Oteiza, otro extraordinario científico, ¿sí? Zilda de Romero Brest, la verdad hay gente, Gilberto Galopin, ¿sí? Una persona que también siguió mucho tiempo en la Fundación Bariloche. Entonces, en respuesta a el modelo del MIT, que es un modelo bastante catastrofista, porque planteaba una continuidad de la Guerra Fría, estamos hablando de los 70s, y conflictos armados ahí por venir para que tengan, este modelo plantea la posibilidad de una nueva sociedad basada en la cooperación, basada en otros principios, y todo eso impreso en un programa de computación, un programa matemático para entender cómo es el mundo. La verdad valdría la pena revisarlo un poco, pero eso podría ser incluso otro curso de esta escuela latinoamericana, ¿sí? Pero volvamos un poquitito a estos modelos latinoamericanos. Les puedo contar como ejemplo lo que podríamos llamar el modelo argentino de sistema científico. Como modelo, como tal, como sistema, debiéramos decir que esto se organizó recién en la década de 1950, a mediados del siglo XX, ¿sí? Ya en la época del primer peronismo se organiza la ciencia de una manera más sistémica, más a cargo del Estado, ¿sí? Y luego hay un personaje fundamental en la historia de la ciencia argentina, que es Bernardo Usai. Usai fue el padre de la fisiología en Argentina, uno de los premios Nobel, realmente un tipo extraordinario como científico, con una personalidad bastante particular, ¿sí? Se cuenta, por ejemplo, que su laboratorio, que por otro lado es donde yo hice mi tesis de doctorado, en el 7º piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, él bajaba del laboratorio por escalera, los 7 pisos, con un guante blanco en la mano y con el dedo pasando a través de la baranda, o sea, iba así todo el viaje. Y cuando llegaba a la planta baja, buscaba a los encargados de limpieza de la Facultad de Medicina y sin mediar palabra les mostraba el dedo, que por supuesto estaba completamente negro de haber pasado por la baranda. Esa era la señal que daba. También se cuenta, no doy fe de esto, ¿sí? No sé cuán real es, que hablaba muy poco, incluso en los exámenes finales, y hasta tenía cartelitos, ¿no? Cartelitos de siga, bien, váyase, etcétera. Lo que realmente está muy bien contado de esto, y lo recomiendo mucho, es el libro autobiográfico de Marcelino Cereijido llamado La nuca de Usai, donde cuenta como muy joven Pirincho lo conocía a esta extraordinaria luminaria, premio Nobel, a Usai siempre lejos, siempre yéndose, por eso conocía la nuca de Usai, y les recomiendo mucho su lectura. Pero volvamos al sistema. Podríamos decir que el modelo argentino se basa en el modelo francés. De hecho, Usai, como buen premio Nobel, viajó por todos lados y le encantó este modelo en el cual el Estado garantiza una dedicación exclusiva a la investigación. Hasta entonces, la investigación tenía mucho de hobby, ¿no? Mucho de alguien que tiene medios para hacerlo. Ejemplo, el otro premio Nobel argentino, el otro de los tres, perdón, en ciencia, Luis Federico Leloir, de una familia muy pudiente, podía darse el lujo de hacer investigación. Bonusay dijo, tiene que haber dedicación exclusiva y la tiene que mantener el Estado. Organiza el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, organiza la dedicación exclusiva en la universidad, realmente toma bastante del modelo francés, resta algunas cuestiones del modelo anglosajón, por ejemplo, esta inestabilidad que hay un poco en el trabajo, y crea este modelo que se ha mantenido en Argentina durante tantas décadas y es muy parecido a lo que ocurre en varios otros países latinoamericanos. No es igual en todos lados, ¿sí? En otros países latinoamericanos la universidad pública es el actor principal, ¿sí? Y si bien es parte del Estado, no es el Estado central el dador de trabajo, sino que es directamente la universidad. También hay otras con mayor participación privada y lo veremos un poco más adelante. Pero básicamente podríamos hablar de estos modelos. ¿Pero dónde sale un sistema científico? ¿Sí? La historia. ¿Cómo se crean estos sistemas y quiénes son parte de estos sistemas? Para esto tendremos a nuestra primera estrella invitada,
¿sí? Que como les decía es realmente alguien que sabe mucho de muchas cosas, tiene formación en física, pero se ha dedicado casi toda su vida profesional a la historia de la ciencia. Es, por ejemplo, la persona de referencia a la historia del sistema nuclear, de la física atómica en Argentina y en Latinoamérica, entre otras cosas. Es profesor de varias universidades, incluyendo la Universidad Nacional de San Martín, y como les decía, en este momento, en esta gestión en Argentina, en el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado de Mendoza, que de él se trata, es uno de los secretarios de Estado. Entonces le pedí a Diego que nos contara un poco su visión de dónde surge un sistema científico históricamente y cómo nosotros hemos heredado esa visión. Por lo tanto, me gustaría dejarlos unos minutos en manos, en oídos, en boca de Diego, para que nos cuente un poco cómo surgen los sistemas científicos en el mundo y cómo eso lo estamos viviendo en Latinoamérica en este momento. Diego Hurtado de Mendoza, adelante. Cuando uno piensa en los sistemas científicos, hay que entenderlo, me parece, desde un punto de vista histórico, ¿no? Es decir, la ciencia moderna nace en el siglo XVI-XVII, y es en ese momento que podríamos decir que se inicia un proceso de expansión, diversificación de modelos, de instituciones, modelos de espacios o entornos en donde la producción de conocimiento científico empieza a expandirse. Uno ve en el siglo XVII, digamos, 1666, 1660, 1666, la creación de la primera sociedad científica, la Royal Society en Gran Bretaña, en 1666 la Academia de Ciencias de París en Francia. Ahora, cuando uno empieza a transcurrir a lo largo de las décadas y de los siglos, lo que se ve es que la ciencia va requiriendo distintos modelos de instituciones, desde jardines botánicos, observatorios astronómicos, a partir del siglo XIX, laboratorios industriales. La guerra va a requerir y a demandar ciencia. A mediados del siglo XX, los grandes sistemas nacionales, el CNRS en Francia, la National Science Foundation en los Estados Unidos, y podríamos seguir con la lista. Cuando uno mira la posguerra, es el momento en donde me parece que podemos empezar a hablar de sistemas científico-tecnológicos entendidos como activos estratégicos de los Estados-nación, que a la vez se organizan en función de proyectos de país, economías y también complejos militares. Entonces digo, para cerrar la idea, uno podría decir que los sistemas de ciencia y tecnología se pueden pensar hoy en escala nacional, es decir, se podría hablar de un sistema mundial. Bueno, en realidad es difuso eso, porque cuando uno habla de un sistema científico, habla de su enraizamiento con un proyecto de país. Entonces uno puede hablar del sistema científico japonés, del sistema científico coreano, de los sistemas científicos de países en desarrollo, como sería el caso de Argentina. En ese sentido, la ciencia y la tecnología, a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la consolidación de esta idea de un complejo organizado de organismos, instituciones, empresas, también marcos regulatorios para la producción de conocimiento, es lo que podemos entender como sistema científico orientado a las demandas de una agenda de conocimiento que surgen de una economía nacional, de un complejo militar o de un complejo industrial militar, como decía Eisenhower, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos. Cuando uno piensa en el, pongamos comillas, sistema científico tecnológico argentino, yo siempre pienso en una frase de un sociólogo de la ciencia famoso en la Argentina para nosotros, que fue Enrique Oteiza. Él decía en un libro que publicó en el año 91, es difícil hablar de sistema científico en Argentina, hablemos de complejo de ciencia y tecnología. Al margen de que uno tome el concepto de complejo o de sistema, ¿él a qué se refería? A la poco densa interconexión de nuestras instituciones científicas entre sí y de las instituciones científicas con nuestro sector productivo.
Es decir, ahí hay una diferencia clave con lo que podríamos llamar economías centrales o economías avanzadas. Cuando uno mira la densidad y complejidad de un sistema científico, de una economía desarrollada, digamos Corea, Corea del Sur, un país que se desarrolló en algún sentido recientemente, y mira la densidad o complejidad de lo que podemos llamar sistema científico argentino, realmente se ve una falta de articulación. Falta de articulación o de densidad de interconexiones y de circulación, no solo de conocimiento, de expertices y competencias. Es decir, lo que se ve es lo podríamos llamar así, nivel de institucionalización, que en algún sentido es bajo, comparativo con los países centrales, y que si hay que buscar un diagnóstico o una razón, la razón es claramente la inestabilidad económico-política. Porque cuando uno va a los sistemas científicos robustos, lo que se ve es continuidad en el tiempo. Se ven instituciones de ciencia y tecnología que acompañan a lo largo de décadas y en algunos casos a lo largo de siglos, ¿sí?, el desarrollo de una economía, el desarrollo de una sociedad, como pueden ser los países europeos. Cuando uno va a América Latina, ya no solo pensando en la Argentina, pensando en Brasil, pensando en México, como aquellos países que tienen probablemente ciencia y tecnología más avanzada en nuestra región, pero en general se puede hablar de todos los países, de los sistemas científicos de los países latinoamericanos, uno ve que padecieron de manera muy profunda los golpes de Estado, las dictaduras, entre la década de los 50, la década de los 80, las crisis económicas, cuando se dice que la década de los 80 fue una década perdida para América Latina porque fue la década de la deuda, uno ve cómo padece la ciencia y la tecnología, desinversión, retroceso de grandes proyectos considerados por nuestros países estratégicos. Entonces, un poco parece que cuando uno habla de sistema científico en América Latina, tiene que pensar o asociarlo a algunos términos como la necesidad de políticas de Estado para la ciencia y la tecnología, es decir, que las políticas de ciencia y tecnología estén por arriba de la línea de flotación de las controversias o de las alternancias partidarias. Es decir, la proa de la ciencia y la tecnología se tiene que mantener constante, eso es una política de Estado, y como consecuencia de una política de Estado, la estabilidad de las instituciones para que vayan creciendo como crecen los ecosistemas, ¿no?, utilizando una metáfora de la biología. En realidad los sistemas científicos hoy se piensan desde la teoría como ecosistemas de ciencia, tecnología, innovación. Cuando uno piensa en América Latina, es difícil aplicarle el concepto de ecosistema. En todo caso, podríamos decir, con buena voluntad, un protoecosistema que necesita inversión, continuidad, estabilidad y políticas de Estado, para ver si podemos lograr esa densidad que haría que podamos hablar de ecosistemas de ciencia y tecnología. Bueno, un lujo tener esta pequeña clase, esta mini clase de Diego, que realmente es fascinante escucharlo, y nos quedó muchísimo en el tintero. Por supuesto, ya habrá otros cursos, otras clases a propósito de esto. Diego dejó picando algo en su explicación de los sistemas científicos, ¿sí?, que es la articulación entre el Estado y otros actores. Esa articulación en la bibliografía de los sistemas científicos suele tener un nombre en homenaje a este señor. No casualmente ha aparecido aquí con una caricatura. Este señor era Jorge Sábato, ¿sí? Jorge Sábato, entre sus muchas bondades, además de pensar sistemas científicos, además de hacer ciencia, también era escritor, ensayista, y tenía una columna nada menos que en la revista Humor de Argentina. Una revista que fue señera en su época, nació, si recuerdo bien, durante la dictadura argentina, absolutamente crítica de la dictadura, como no podía ser de otra manera, pero se animaba a cosas extrañas y sufrió bastantes problemas legales, y tenía columnas de Jorge Sábato que eran un poco en broma. Fueron recopiladas esas columnas en un librito bellísimo que se llama Ensayos en Campera, ¿sí?, porque eran ensayos un poquitito informales, ¿sí? ¿Y cuál era un poco el caballito de batalla, el lema de Jorge Sábato en todo esto, ¿sí? En que la ciencia y la tecnología no deben ser tan endogámicas, no deben
mirarse hacia adentro permanentemente. Y esto me lo digo a mí, nos lo digo a nosotros, a nosotras, investigadores e investigadoras de todo sistema. La verdad que nos encanta estar en los laboratorios y la pasamos bárbaro. Solemos mirar poco por la ventana. Solemos mirar poco qué pasa en el mundo. Y una de las cosas que decía Jorge Sábato, no él solo, por supuesto, Oscar Warszawski y varios intelectuales más de la época, decía que la investigación científica y tecnológica es una poderosa herramienta de transformación de la sociedad. Es obvio, es casi una verdad de perogrullo. Sin embargo, para el sistema científico esto no es tan obvio. Somos felices con nuestros papers, con nuestras tesis, somos felices con nuestras conferencias y nuestros congresos, y no siempre somos tan indicados o con tantas ganas como para salir a esa sociedad a cambiarla. ¿Sí? Lo otro que decía Jorge Sábado también es que la ciencia y la técnica son dinámicos integrantes en la trama misma del desarrollo. Son efecto, pero también son causa. Lo impulsan, pero también se realimentan de él. Un poco lo que nos decía Diego hace un momento, ¿no? Esa articulación entre los distintos mundos que componen un sistema científico. Esto tiene nombre propio y es lo que se suele conocer como triángulo de Sábato, que la verdad que lo he visto traducido en varios idiomas, es una idea posiblemente obvia, pero tan bien formulada que ha llegado a muchos lugares del mundo, ¿sí? ¿Qué es este triángulo? Como buen triángulo, por supuesto, tiene 3 vértices, como hemos aprendido en algún momento de la escuela primaria. Uno de los vértices es el Estado, ¿sí? El Estado es quien diseña hacia dónde va la ciencia y la tecnología de un país. Eso es indelegable. Si no la pueden diseñar otros estados u otros sectores. La debe diseñar el Estado. Además, el Estado es quien ejecuta las políticas, en este caso las políticas científicas, más vale, ¿sí? A ver, ¿a través de qué ejecuta esas políticas? De una infraestructura científico-tecnológica. El CONICET en Argentina, las universidades públicas, el CNPq en Brasil, el CONACYT en México, el CONICIT. Todos tenemos así como variaciones entre CONACYT, CONICIT, CONICET, etc. Alguien alguna vez tendrá que explicarme de dónde sale la E de CONICET, ¿verdad? Consejo Nacional de Investigaciones Científicas e Técnicas. Y hay algún problemita que me parece que a Usay se le escapó una vocal. Pero obviamente el Estado, el gobierno de turno, pero el Estado en general, impulsa esas políticas de ciencia y tecnología a través de esta infraestructura, que la tiene de mantener, la tiene de financiar por otro lado. Tal vez la visión, un poco la profecía de Sábato es el tercer vértice, que es la estructura productiva. Acá estamos hablando de la década de 1970, tal vez entrada la década de 1980, y esto no era tan obvio como hoy. Este tercer vértice de que la estructura productiva participa de un sistema científico no era tan claro. Hoy lo empezamos a aceptar. De hecho, en la época en que yo estudiaba, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, era muy claro que aquel o aquella que se iba a la industria era un traidor, una traidora, daba el mal paso, ¿sí? Se pasó a la industria, se decía en esa época, como si fuera otro mundo. Bueno, hoy claramente hemos superado en parte ese prejuicio, pero ya Jorge Sábato lo había vaticinado perfectamente bien y me parece que es muy aplicable que así sea. Y veamos un poco países que han entendido un poco este triángulo, ¿sí? Los países que más se han desarrollado claramente incorporan a los 3 vértices del triángulo en ese desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Las patentes. Una patente es un instrumento legal, ¿sí? No es un fin en sí mismo. Es básicamente un medio para llegar a algo. Lo que nos importa de una patente es que se licencie. O sea, que alguien quiera usar esa patente para producir algo. Pero bueno, es una variable que se utiliza bastante para ver un poco cómo es el desarrollo tecnológico de un país. Bueno, acá lo que se está viendo es una serie de circulitos, ¿sí? Cuanto más gordos son esos círculos, es que más patentes, mayor densidad de patentes tiene un país, ¿sí? ¿Y qué son los 2 ejes de este gráfico? Por un lado,
tenemos el eje de la inversión industrial, la inversión del sistema productivo en la ciencia y la tecnología, y en el otro eje, la inversión del Estado. Y fíjense qué interesante, a medida que crecen ambas inversiones en conjunto, o sea que invierten el Estado y el sistema productivo, los círculos se vuelven cada vez más gordos. Hay más patentes. No solamente hay más ciencia, hay más aplicación de esa ciencia. Y esa aplicación de la ciencia tiene una relación directa con el desarrollo de una nación. Así que claramente los vértices tienen que estar acompasados, tienen que estar sincronizados y avanzar de manera conjunta. Volvamos a la idea de von Bertalanffy, ¿sí? Esta idea de sistemas como un conjunto formado por dos subconjuntos, uno de partes y uno de relaciones. Bueno, hasta ahora hablamos un poco de las relaciones, porque el triángulo de Sábato son las articulaciones entre las distintas patas. ¿Cuáles son las patas? ¿Cuáles son los actores principales de este sistema? Son bastante obvios, pero vale la pena recordarlos, ¿sí? ¿Quién hace ciencia y tecnología en un sistema? Bueno, por supuesto, algo que llamamos investigador o investigadora no es tan trivial, porque quiere decir que su ocupación principal es hacer investigación, entender el mundo. Y esto, en épocas pre-1950, pre-USAID en Argentina, pre-otros próceres en otros países, no era tan así. La definición de investigador es alguien que al menos parte de su tiempo la dedicaba a la ciencia. Bueno, hoy entendemos investigador e investigadora como alguien que se dedica de manera de tiempo completo a la investigación. Esta definición también más difusa del tecnólogo o la tecnóloga, no está muy claro, ¿no? de qué se trata. Si es un científico o una científica que dio también un pequeño mal paso, si saben que piensa la vida de otra manera, si saben que viene de las ingenierías, etc. De hecho, es una definición menos precisa que la definición de científico o científica. Muchas veces más ligado directamente al sistema productivo, al sistema privado, de a poco más aceptado en la avenida principal, en el universo general del sistema científico. También tenemos una definición que no sufre de la mejor, no tiene la mejor prensa, que es la de técnico o técnica. O sea, alguien que maneja muy bien una metodología y la puede aplicar. Los técnicos y las técnicas mueven el mundo, mueven la industria, mueven los servicios. Sin embargo, como no son en general universitarios, como que el sistema los mira un poco más despectivamente, ¿sí? Al técnico o a la técnica. En este momento, ¿sí?, que estamos saliendo de una crisis, esperamos salir de una crisis tremenda en todo el mundo, seguramente vamos a salir gracias a técnicos y técnicas que puedan dominar un oficio, dominar una profesión y llevar adelante la industria. Y como corresponde a todo discurso, ¿sí?, imagínense que esto fuera un discurso de alguna fecha patria, entonces uno se dirigiría al presidente, a la ministra, ¿sí?, señoras investigadoras, señores tecnólogos, señoras técnicas y estudiantes, ¿sí? Los estudiantes son fundamentales en el sistema, porque un estudiante en el sistema científico también es alguien que está formándose, pero se está formando al mismo tiempo que adquiere una profesión. Esto que acabo de decir tan ligeramente lleva a equívocos importantes, equívocos gremiales importantes. Imaginemos un estudiante o una estudiante que está haciendo su tesis doctoral en cualquier país de Latinoamérica. ¿Es un trabajador? ¿Es una trabajadora? O sea, tiene todos los derechos y obligaciones de cualquier tipo de trabajador. Bueno, es algo que está en discusión. Hasta hace no mucho tiempo, doy el ejemplo de Argentina, un becario, una becaria que está haciendo su tesis doctoral, no solo no tenía un salario con ese nombre, sino un estipendio, sino que no tenía los derechos laborales más básicos. Por ejemplo, vacaciones, o bien una obra social, o bien una licencia por maternidad. Por supuesto que se tomaban estos derechos, pero de una manera no formal. Bueno, esto está en discusión en nuestros países, ¿sí?, cuáles son exactamente los derechos y obligaciones. Del otro lado de las partes, también teníamos que pensar en los escenarios. ¿Dónde están estos actores principales? En nuestros sistemas
quien quien más da cobijo a la investigación científica tecnológica son las universidades. Y en general, las universidades públicas. En países como Argentina, el sistema de investigación está eminentemente, mayoritariamente localizado en la universidad pública. La universidad privada participa muy poco del sistema científico. En otros países no están así. En Chile, por ejemplo, hay muchas universidades privadas con un excelente nivel de investigación. En otros lugares es un poco más mixto. También hay institutos no universitarios, o sea, no dan clase, tal vez en algún curso, que se dedican a la investigación. De nuevo, ejemplos hay muchos. Institutos de CONICET en Argentina, institutos Milenio en Chile, institutos que dependen de algún estado en México, por ejemplo. En Colombia, institutos específicos de alguna disciplina. También tenemos organismos que gestionan la ciencia. En muchos de nuestros países, afortunadamente, han aparecido ministerios de ciencia, y eso simbólicamente no es poca cosa. ¿Sí? Pensar que en el Estado la ciencia y la tecnología ocupan un ministerio quiere decir que el símbolo es que la ciencia está al nivel de la salud, la educación, la economía, la defensa. De acuerdo, el financiamiento no va a ser el mismo, la burocracia no va a ser la misma, pero simbólicamente es importantísimo esto. Por lo tanto, esperemos que así se mantenga. Esto lamentablemente varía de gobierno a gobierno. En Argentina se había logrado, gracias a una decisión política de la entonces presidenta, tener un Ministerio de Ciencia. Luego hubo un cambio de gobierno y en algún momento de ese nuevo gobierno se dio de baja al ministerio y se rebajó a la categoría de secretaría. No cambió el financiamiento, no cambió el personal, pero sí cambió el símbolo de qué quiere decir la ciencia dentro del Estado. ¿Sí? Y varios países en Latinoamérica o tienen Ministerio de Ciencia o están en camino de tenerlo. Al mismo tiempo, en varios países, además de un ministerio, hay un consejo de investigaciones que se dedica a la evaluación, a proveer becas, a pensar un poco en el financiamiento, etc. En algunos casos ese consejo está separado de una agencia. La agencia, en cuanto existe, casi siempre es un organismo de evaluación y financiamiento. Al mismo tiempo, hay o debiera haber organismos de control. Esta es una vieja discusión en toda la administración pública. ¿El organismo que gestiona debe tener el poder de controlar o debe ser un organismo independiente el que controle? En muchos casos en Latinoamérica, el mismo organismo de gestión es el organismo de control. O sea, el mismo organismo que gestiona un financiamiento también controla su uso o controla la infraestructura. Hay ejemplos en los cuales no es así. Por ejemplo, vale la pena mencionar, perdón que la mayoría de los ejemplos son argentinos, que el sistema universitario público argentino, el sistema universitario en general, pero el público en particular, tiene una agencia de control que es independiente de las universidades. Es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. No hay algo similar para la ciencia. Creo que sería muy sano pensar en organismos de control independientes de los organismos de gestión. Y para hacer honor a Jorge Sábato, ¿sí?, debiéramos poner como escenario principal cada vez más al sistema socioproductivo, a las empresas, donde debe ocurrir ciencia, no solamente tecnología. Los actores, ¿cómo se constituyen en tales? ¿A qué escuela van? ¿A qué actor studio van para llegar a ser los actores principales de esta pieza? Bueno, existe algo que en nuestros países se suele llamar la carrera científica, la carrera de la ciencia. Tiene algo de metáfora y algo de real, porque hay una carrera, ¿sí? Hay algo no escrito de que hay que hacerlo rápido, ¿sí? De que no hay que quedarse atrás, hay que hacer todo a su tiempo y armoniosamente, etc., ¿sí? Para decirlo muy brevemente, esa carrera obviamente comienza en la enseñanza básica. No es motivo de este curso en particular, pero hay mucho que hacer, mucho que pensar, mucho que discutir, mucho que cambiar en la enseñanza de las ciencias a nivel obligatorio, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Con enormes variaciones en nuestros países y extraordinarios ejemplos de docentes, la verdad es que en términos generales
la enseñanza de la ciencia, y debo aclarar, cuando digo ciencia me estoy refiriendo a ciencias naturales, no a ciencias sociales de las cuales no puedo hablar, no manejo el tema en absoluto. La enseñanza de las ciencias naturales ocupa una parte muy reducida de la currícula, hay pocas horas de ciencia, y en general se dedican más a hechos de la ciencia que a pensamiento científico. Y no podría pensar muy a grandes rasgos. En el nivel inicial hay pensamiento científico, ¿sí? Cuando una maestra se tira al piso con sus alumnitos y alumnitas a mirar el mundo, a entender el mundo a través de los sentidos, a hacer preguntas, bueno, está haciendo ciencia. En la escuela primaria hay un cambio grande, que es que se reduce mucho la dedicación horaria a las ciencias naturales, hay un énfasis muy grande en las competencias básicas, lectoescritura, matemática, etc. Y en la escuela secundaria se tiende a compartimentalizar muchísimo las distintas disciplinas, con lo cual no hay una visión integral de pensamiento científico. Aún así, algunas de esos que pasaron por esa educación obligatoria terminan en una carrera universitaria científica. Son pocos, son pocas, pero bienvenidos y bienvenidas sean, tendrían que ser muchos más, y parte de una política del Estado debe ser el fomento de estas carreras, de estas vocaciones científicas, pero dirigidas, haciendo política, pensando qué necesito. ¿Necesito más ingenieras? ¿Necesito más geólogos? ¿Necesito más gente en computación? Bueno, hacia allá debemos ir. Si alguien quiere dedicarse a esto, hay que financiarlo, ¿sí? Y ya no es como en la época de los viejos próceres que podían hacerlo porque su familia lo permitía. Hay que financiarlo, y se financia en general a través de una herramienta llamada beca, que suele ser por concurso. Ese concurso utiliza distintas variables, como las notas de los alumnos, aunque sabemos que las notas no necesariamente son un predictor de una buena investigadora o un buen investigador. Luego hace un posgrado y en general trata de elegir un laboratorio. Y el consejo acá es elegir el laboratorio que a uno le dé un criterio de cómo se mueve por la ciencia. Que lo traten bien, que sea un buen lugar, pero además que uno entienda cómo es esto. No tiene que ser el mejor laboratorio del mundo para empezar. Después, en nuestros países latinoamericanos viene una disquisición importante para la estudiante y el estudiante. ¿Me quedo o me voy? ¿Sí? Básicamente uno tiende a recomendar, si encontrás un muy buen laboratorio para hacer tu doctorado, tu maestría en tu país de origen, no está mal, sino para nada mal, todo lo contrario. Sí es cierto que en algún momento de la carrera científica es importantísimo irse. Uno podría resumir esto como que para volver hay que irse. Y es un momento mágico de la carrera científica, dado que cuando uno está en nuestros países latinoamericanos, está limitado por dos cosas. Uno está limitado por sus ideas, por supuesto, pero también por los recursos, por lo que quiere hacer, por lo que se le ocurre y por lo que puede hacer. En algún momento realmente vale la pena tratar de estar en algún lugar desarrollado, industrializado, un laboratorio de estos importantes, donde uno esté limitado por sus ideas, no por los recursos. Con lo cual uno tiene una gran idea y sabe que la puede llevar a cabo. Lo importante de nuestros países es brindar los medios para el regreso de esa gente que enviamos a formar. En Brasil esto es muy común. Como parte de un sistema de posgrado existen estas becas sandwich, ¿sí? En la cual se promueve mucho que a lo largo de su doctorado un estudiante vaya unos meses, un semestre, un año afuera, obviamente con la obligación de volver y terminar su doctorado, ¿sí? Y luego pasar a las otras instancias de los actores principales. Ser un investigador, ser un técnico o una técnica, o bien algo muy pero muy pequeño que está naciendo de a poco en nuestros países, poder ser científico o científica en empresas. Todo esto, si estamos hablando de política científica, que de eso estamos hablando, porque recuerdo, toda ciencia es política, requiere de planificación, requiere de planeamiento. Hacer política científica es hacer planeamiento. Básicamente es repartir la torta. Y para eso necesitamos un plan. Siempre vale la pena aquí detenerse un poco en la etimología de las palabras. Y la de plan es maravillosa, ¿sí? Directamente viene de plano, ¿sí? De algo que uno traza sobre un papel para entender dónde está parado, ¿sí? Que a su vez viene del indoeuropeo, de la misma palabra de planta.
Y planta viene de extender, esparcir, sembrar. Por lo tanto, al hacer un plan, estamos pensando en grande, estamos pensando en esparcir, en sembrar en todo el territorio. Es muy curioso, sí, que la misma palabra, sí, a través del Francisco nos dio otra palabra maravillosa e importantísima en nuestros países, por supuesto, que es FLAN. Fíjense cómo hemos llegado de la política y el planeamiento científico al FLAN, que en Argentina es con dulce de leche o no será. Pero planificar tiene un componente que en nuestros países es absolutamente crucial: el financiamiento. Planificar hoy tiene mucho que ver con dónde pongo la plata. No tiene todo que ver con eso, por supuesto, no es solamente una cuestión de dinero. Y uno tiene que poner la plata en lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir de acá a pocos años. Porque si no, uno siempre va a estar detrás de todo, corriendo detrás de las modas, corriendo detrás de las nuevas tecnologías. ¿Y a qué me refiero con nuevas tecnologías? Cosas que hoy avanzan a una velocidad inusitada. Ejemplo bastante típico, ¿sí? ¿Recuerdan en los teléfonos, sí, que antes no eran así, eran una cosa bastante más grande? Había algo llamado SMS. Ayer nomás, ¿sí? Hoy no los usa nadie. SMS era una tecnología exponencial que, como vemos en este gráfico, una vez que se inventó y apareció en los teléfonos, sufrió un cambio no lineal, sino exponencial. Y en un momento se detuvo. Y ahora está en caída. ¿Por qué? Porque apareció otra tecnología superadora, WhatsApp en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Creció mucho más rápidamente y la dejó atrás, ¿sí? Y eso pasa con todas las tecnologías. La gran diferencia hoy, y lo hablaremos en la última clase, es esta exponencialidad, este cambio tan veloz. Toda época se jacta de ser diferente a la anterior y de tener grandes cambios. Nosotros nos jactamos no solamente de eso, sino de que esos grandes cambios son absolutamente más rápidos que en toda la historia. Entonces, ¿nos vamos a quedar atrás necesariamente? No, ¿sí? Lo que está absolutamente demostrado es que la vacuna frente a los cambios tecnológicos, la vacuna para acompañar esos cambios tecnológicos, es la educación. Les voy a dar un ejemplo de esto. Se habla mucho últimamente de la cantidad de profesiones que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, por sistemas automáticos, por robots. Y es cierto, y es inevitable. De hecho, se está ocurriendo. Recuerdo cuando alguna vez en una conferencia un tecnólogo extranjero estaba nombrando las profesiones que ya en muy poco tiempo iban a desaparecer porque serían reemplazadas por otros sistemas automáticos. Entonces nombraba tal, intérpretes de idiomas, ¿sí? En ese momento yo giré la cabeza y miré la cara de la intérprete que estaba traduciendo su propia muerte, estaba interpretando que él no iba a tener más trabajo. Fue un momento apoteósico, ¿sí? Pero lo que nos muestra este estudio es inequívoco. La forma de prever no ser reemplazado por un sistema automático o por nuevas tecnologías es la educación. Individuos con mayores niveles educativos tienen menor riesgo de ser sustituidos por nuevas tecnologías. Y si es educación en ciencia y tecnología, el riesgo es muchísimo menor. Claro, no es la educación clásica, tenemos que cambiar bastantes cosas. Y esto no solamente vale para individuos, vale también para países. Los países más educados tienen un mayor PBI, un mayor Producto Bruto Interno, un mayor ingreso per cápita. Si uno quiere prever el desarrollo de un país, la riqueza, la calidad de vida, tendrá que ver su educación y su sistema científico-tecnológico. Esto lo podemos ver de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, una posibilidad es ver cuánto gasta un país en investigación y desarrollo versus el PBI, ¿sí? Versus cuánta plata tiene ese país. Y como ven en este gráfico, la correlación es muy clara. No es una cosa con saltitos. Uno invierte más en ciencia, al país le va mejor. La verdad que estos son el tipo de datos que uno necesita para después tomar decisiones de políticas públicas con este tipo de evidencias, no con intuiciones, encuestas, corazonadas. Con esto vayamos un poquitito a hacer números, como bien hacía Manolito en Mafalda, ¿sí? Un poco una visión de pájaro, no vamos a entrar en detalle en estadísticas o analizar muy profundamente estos números, pero vale la pena ver
algunos factores muy generales de dónde está el mundo hoy en cuanto a su inversión y a su producción y a su impacto de ciencia y tecnología. Hace muy poquito salió el informe del estado de la ciencia en el mundo de UNESCO, es un informe periódico muy pero muy detallado, muy completo, y aquí, insisto, no les pido que vean con mucho detalle cada una de los gráficos, pero en la misma escala, este gráfico está mostrando la variación entre distintas regiones, ¿sí? Esa escala implica, bueno, qué PBI tienen, qué porcentaje del PBI se dedica a ciencia y tecnología, cuántos investigadores e investigadoras hay en cada país, cuánto se publica, cuántas patentes tienen, etcétera, ¿sí? Entonces, entrecerrando un poquitito los ojos, ¿sí? Sí, sin mirarlo con mucho detalle, fíjense lo que ocurre. Claramente tenemos países en los cuales todas estas variables están acá arriba, y si sumamos a los países del G20, están acá arriba, y países donde todas esas variables están como más chiquititas, ¿sí? Hay una relación y una articulación enorme entre todas estas variables. No se pueden analizar de a una. No se puede analizar, bueno, ahora voy a ver el porcentaje del PBI destinado a ciencia y tecnología. Por otro lado voy a ver el desarrollo, voy a ver las patentes. Por otro lado la cantidad de investigadores. No, todas van juntas, ¿sí? Es un sistema complejo este, donde no puedo partirlo al medio y el mundo responde a ese sistema complejo. No solamente esto podemos ver, ¿sí? Las variaciones entre los distintos países son enormes. La diferencia de equidad en cuanto a los sistemas científicos tecnológicos de los países son tan grandes que nos obligan a cambiar de escala, ¿sí? Por ejemplo, estas distintas curvas que estamos viendo ahora en pantalla se refieren a el gasto interno bruto en miles de millones de dólares en ciencia y tecnología en distintos países. Y no lo ven porque está muy chiquitito, pero es enorme la variación. Fíjense que en algún momento del gráfico dice claramente cambio de escala, porque no nos alcanza, ¿sí? Tenemos países con un enorme gasto, Estados Unidos, China. Estados Unidos se viene quedando mientras China va avanzando y en cualquier momento lo pasa, la Unión Europea, Japón. Luego hay un cambio de escala. No nos alcanza la misma escala para poner a países que individualmente gastan muchísimo, como Alemania, ¿sí? Como Corea, etc. Y luego, nuevamente, tenemos que hacer un cambio de escala para los que venimos con un gasto bastante menor en ciencia y tecnología. Por lo tanto, estamos hablando de cuestiones cualitativas y cuantitativas acá, de diferencias en el mundo. Esas diferencias se ven en muchas de las variables, ¿sí? Una de las variables que uno podría considerar es el número de investigadores por millón de habitantes. ¿A cuánta gente uno define como investigador, como investigadora? Hay un manual denominado Manual Frascati, que la gente de sociología y de ciencias políticas conoce muy bien, que entre otras cosas define a qué llamamos investigador o investigadora. Y acá los números están un poquito pequeños, pero claramente hay una variación enorme entre países que tienen cientos de investigadores por millón de habitantes, o en el mejor de los casos, 1000 investigadores por millón de habitantes, hasta aquellos que los quintuplican, ¿sí? Y tienen 4000, 5000 investigadores por millón de habitantes, ¿sí? Con un promedio en el mundo de unos 1300 investigadores por millón de habitantes. Lo otro que dice este informe de UNESCO es que el mundo viene cambiando mucho, ¿sí? Hay un aumento claro en los últimos años. Este informe compara 2014 con 2018. Hay un crecimiento, ¿sí? Del número mundial de investigadores, un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin, ¿sí? Que supera el crecimiento de la población mundial. No es simplemente que hay más gente, sino que la proporción de investigadores es mayor. Por otro lado, hay un pequeño aumento en el gasto que hay por investigador en el mundo, ¿sí? Entre un 1 y un 2%. ¿Por qué? Porque es muy variable esta diferencia. La conclusión de este informe de UNESCO, ¿sí? De este reporte de ciencia, podríamos resumirla en estas cuatro viñetas, ¿sí? Hay muchas otras de las cuales hablaremos más adelante. Por ejemplo, a UNESCO, por supuesto, le interesa muchísimo qué está pasando con la ciencia y la tecnología
en relación a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? A los objetivos sobre todo los ambientales, sabiendo que tenemos mucho trabajo que hacer desde la ciencia y la tecnología. Pero desde el punto de vista optimista, podríamos decir que hay un gasto mundial en investigación que viene creciendo, mejor que la economía, que claramente la inversión en ciencia es una necesidad, no un lujo, como decían el Pandit Nehru en India y Bernardo Usay en Argentina, entre muchos otros, ¿sí? Donde la frase mágica es cara no es la investigación, cara es la ignorancia, ¿sí? Necesitamos claramente más inversión en ciencia. Este año que estamos viviendo tan extraño, 2020-2021, en todo el mundo nos muestra lo redituable que es la investigación, la inversión en ciencia y tecnología, y también que viene creciendo el número de investigadoras e investigadores, pero no de manera pareja, ¿sí? En algunos países mucho más que en otros que están estancados. ¿Por qué esto? ¿Por qué este énfasis a partir de la segunda mitad del siglo XX y claramente en el siglo XXI a que hay que pensar el mundo de otra manera? ¿Por qué esta cuestión de, bueno, ahora hay que investigar, no solamente mirar el mundo desde afuera o especular con el mundo, no solamente un mundo productivo, sino un mundo que tenga ideas? Tal vez una de las personas fundamentales en esta historia haya sido este señor, John Kenneth Galbraith, uno de los más brillantes economistas posiblemente del siglo XX, uno de cuyos textos famosos es Naciones ricas, naciones pobres, ¿sí? Perfecto para estar en la vitrina de libros de autoayuda de las librerías, ¿verdad? Pero bien, una de las frases que ya es famosa de Galbraith es esta, ¿no? Antiguamente, lo que distinguía al rico del pobre era cuánto dinero tenía en el bolsillo. Ahora los distinguen las ideas que tienen en la cabeza. Esto es revolucionario. Y esas ideas son el motor de la ciencia y la tecnología. Eso nos obliga a cambiar permanentemente. El mundo de las ideas es un mundo en permanente cambio. Y como corresponde, ¿sí? Uno no puede dar una charla sin citar a algún filósofo chino, como corresponde, como Lao Tzu, en este caso, ¿sí? Que decía muy brillantemente, si no cambias de dirección puede que termines donde estés yendo, y no es donde uno quiere terminar. No tiene que cambiar permanentemente. La ciencia y la tecnología nos permiten esos cambios. ¿Por qué? Porque tienen ideas. Pero las ideas de la ciencia van a ser parte de la siguiente clase de este curso que se llama Toda ciencia es política.